Bien, dicho esto, pues en fin, hemos conseguido dar ese paso de la calle al Parlamento. Eso tiene su pequeña historia graciosa. Es que en realidad lo de la expresión de la calle al Parlamento es el subtítulo de este libro mío, Movimientos Cívicos, que me encargó un editorial. A veces nos poníamos a pensar en hacer el partido. Cuando yo les propuse la editorial del subtítulo, tampoco estaba muy convencido de que no fuera casi una vez, cosa así absolutamente exagerada, arrogante por mi parte hacer este pronóstico. La editorial también se sumió en profundas meditaciones, y me dijeron, bueno, vamos a ver, y ha resultado no de profético, porque sería un poco absurdo, somos un partido ahí, lo tomamos muy en serio, pero sí ha sido una previsión acertada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la propia observación de qué pasa en la sociedad española llevaba a la conclusión de que hay un creciente hartazgo de que la política en España, justamente por el vaciamiento de ideas, se esté convirtiendo en un espectáculo de sectarismo para el mayor. Esto es fácil de comprender. Cuantas menores diferencias ideológicas reales existen entre la izquierda oficial, representada sobre todo por el PSOE, evidentemente, y el partido del llamado centro-derecha, el PP, bueno, pues entonces más enfrentamientos habrá por cuestiones estrictamente anecdóticas, y más serán elevadas cosas menores a la categoría de trascendentales, y al revés, cosas trascendentales serán relegadas a la categoría de cuestiones técnicas que ya tendrán los expertos. Les pongo un ejemplo de eso. Concretamente del proceso de convergencia que está habiendo en la práctica, tras este espectáculo ruidoso que se representa en el escenario, entre el PP y el PSOE. Es el proceso de el pacto que está ahora en curso de nueva financiación de las comunidades autónomas. Hace poco, lo sacó además el país, daba la noticia absolutamente extraordinaria, y yo creo que un poco comentada por el porcentaje que tiene, de algo que antes de las elecciones hubiera sido negado con horror, ¿no?, por los implicados. Y es que la Generalitat de Valencia y la Generalitat de Cataluña se han puesto de acuerdo sobre el modelo de financiación, es decir, sobre cómo hay que repartir los recursos de las comunidades autónomas, porque ambas consideran que las comunidades con menor nivel de renta por habitante se están quedando con una parte de dinero que ellos tenían que tener para el gasto de sus comunidades. Todo esto se apoya en una teoría insensata, que es la famosa de las balanzas fiscales, y que es una falsificación total del sistema fiscal, que pretende que son los territorios y no los habitantes de los territorios los que pagan a Hacienda, y por lo tanto hay que contabilizar a todos ellos para hacer después balanzas y demostrar que recursos fiscales de Cataluña acaban en Andalucía o en Extremadura y cosas de este estilo. Lo que se comenta mucho menos es que en realidad eso es sencillamente porque los habitantes de estas comunidades, de Cataluña, de Madrid, en fin, de las comunidades que más pagan al Estado, pagan más porque su renta es mucho más alta que la de los habitantes, que la de los contribuyentes de Andalucía, Extremadura, etcétera, etcétera. Pero bien, hemos llegado ya a este punto. Esto es así. Las cuestiones que realmente deberían dirimirse en el Parlamento, las instituciones políticas, son pactadas por partidos políticos que ya ni siquiera funcionan como partidos nacionales. Es decir, hoy venía la foto también en el país de cómo el Comité de Política Territorial del PSOE se ha reunido en Toledo para que todos puedan exponer sus quejas, pero en realidad la impresión que da de la lectura de la información es de que todo va a la portada del día. Esto va a ser así. Las comunidades ricas, incluido Madrid, se van a negar a seguir transfiriendo recursos a los pobres porque ese lenguaje, que es un lenguaje además, por cierto, absolutamente impregnado del nacionalismo fiscal, ha impregnado de tal manera la política española que ya nadie habla de que la misión fundamental de Hacienda en un estado de bienestar, que es lo que al fin y al cabo suponemos que queremos tener en España, es redistribuir los recursos, y que por otra parte las comunidades que más pagan al Estado son las que más reciben en la balanza no fiscal, pero sí, por ejemplo, la comercial o la de servicios, etc. Bien, ¿qué es lo que tenemos, por lo tanto? ¿En qué punto estamos llegando? A que tenemos dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que en la práctica ya, el Partido Socialista empezó mucho antes que el PP, pero creo que esto afecta ya al PP, han dejado de comportarse como partidos nacionales, sus intereses locales están ya por delante, por encima, prevalentes sobre los intereses de tipo nacional, por supuesto, en un sentido ilustrado, de ciudadanos. Y lo que estamos asistiendo, y ya padeciendo en muchos poderes de España, es una multiplicación de burocracias que están atadas a poderes locales y con muchos menos controles democráticos de los que parece. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, hasta que se proclamó, mejor dicho, perdón, hasta que se votó el nuevo Estatuto de Cataluña, se suponía que la ley principal que hace el Parlamento todos los años, como en todas las democracias, es la ley del presupuesto del Estado. El nuevo Estatuto de Cataluña ya compromete esa competencia del Parlamento y de hecho se la quita, puesto que ya prevé que será Cataluña la que parte por el Estado, que parte del presupuesto del Estado tiene que ir a Cataluña, así que por supuesto el Congreso tenga nada que
financiación sea sobre todo algo imputable a las hectáreas. Y Asturias ha descubierto que tiene una orografía complicada y pretende que la orografía tenga que ver también con el grado de distribución de la financiación. Bueno, esto que es ya de humor, en fin, un poco de nuestra canada patria, lo increíble del asunto es que nadie habla de que esto significa que al Parlamento se le retira la potestad constitucional de hacer la ley del presupuesto, porque esto va a ser pactado por las comunidades autónomas, no por ellas, que no tienen dónde hacerlo, sino por los partidos gobernantes de muchas comunidades. Además, que van a estar separados no por diferencias supuestamente ideológicas. El PP de Valencia se ha puesto de acuerdo con el PP de Cataluña. Si ustedes conocen Valencia, sabrán que hay una cosa que tiene éxito seguro, es el anticatalanismo. Bueno, se les ha olvidado por completo a la hora de hablar de este asunto. No vamos a hablar del famoso asunto del pufo vasco de la ocupación económica navarra, que luego se llama el pufo vasco, ¿no? Llevamos 30 años con un sistema injusto de privilegios fiscales evidentes y que ni el PP ni el PSOE lo reconozcan en absoluto. En fin, la lista podría ser muy larga. Lo malo de esta lista es que en vez de tender a corregirse, tiende a multiplicarse y tiende a irse convirtiendo en la práctica con un vaciamiento permanente de la Constitución. Si uno no es muy formalista en cuestiones legales, y yo seguro que no lo soy, esto tendría muy poca importancia si no fuera porque el vaciamiento que se está produciendo en la Constitución es en todo lo que son las garantías constitucionales de igualdad de los ciudadanos y todas las garantías constitucionales de defensa de la libertad de los ciudadanos. Antes hablaba del problema de las lenguas, pero este es un problema sin duda importante y estructural, pero existen otros relacionados con él no menos graves, incluso más a título personal. Es un hecho que hoy en día es mucho más fácil, por ejemplo, un médico, un tipo de profesional muy solicitado, encontrar trabajo en la Unión Europea, y va a ser mucho más sencillo con la carrera del proceso de Bolonia, que conseguirlo, por ejemplo, en el País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares o Galicia, si uno puede acreditar un conocimiento que es el más alto posible de los que se puedan pedir en la lengua oficial. En el caso del País Vasco, por ejemplo, esto ha llevado a que en Osakidetza, que antes era un sistema de salud público, pues ya haya 27 especialidades sin cubrir, porque no se encuentran los especialistas con el nivel de euskera suficiente. Cosa que sin duda nos donará muchísimo a los afectados, ¿no? Y esto, lejos de ser una excepción, es algo que se está extendiendo como una práctica habitual. Es decir, hablando en términos económicos, en España se ha roto la unidad de mercado en cierta forma.